Pronto se iniciarían negociaciones con el gobierno del presidente José Pardo. Los huelguistas se concentraban en diversos puntos de la ciudad. Básicamente, alrededor de las fábricas, en el Parque Neptuno, ellos habían hecho una especie de base donde hacían sus asambleas. En la asociación de la Confederación de Artesanos había una biblioteca Ricardo Palma, promovida por ellos mismos, ¿no? Tenían sus espacios de reunión y sus lugares naturales de acción eran sus barrios, ¿no? El barrio de Itarte, que era un barrio netamente obrero, el barrio de Rímac, donde allí tenemos, por ejemplo, el barrio de Malambo, una buena base de los que son los panaderos, ¿no? Que están muy influenciados por los anarquistas, ¿no? De los obreros panaderos, y por ahí también de los trabajadores de la fábrica del Inca. Este es el Parque Neptuno, que queda frente a lo que era el Palacio de la Exposición, actual Museo de Arte de Lima. Aquí se reunían los obreros para hacer sus asambleas. En una de ellas, ocurrida días antes de la gran huelga de 1919, se acordó la participación de los estudiantes agrupados en la Federación de Estudiantes del Perú, formada 2 años antes, en 1917, pero que no contaba todavía con el reconocimiento oficial del gobierno. Era presidida por el estudiante Felipe Chueca. La intervención de ellos fue fundamental para mediar entre los obreros y el ministro de Fomento, Manuel Vinelli. Así se consiguió el éxito de la huelga. Se acuerda que la recién fundada Federación de Estudiantes del Perú sea mediadora en el diálogo para evitar la intransigencia, digamos, posible entre el gobierno y los trabajadores. Y esto surge en la primera semana después de Año Nuevo. Muchos estudiantes e intelectuales se solidarizaron con los reclamos de los obreros. Entre estos hombres se encontraban nada más y nada menos que José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre, quienes, a pesar de su juventud, cumplieron destacados roles a favor de la causa trabajadora. Las movilizaciones obreras de 1918-1919 tuvieron un papel crucial en la formación periodística e ideológica de Mariátegui. Mariátegui ya había tenido un acercamiento inicial con las ideas del socialismo, básicamente a través de los planteamientos a 14 puntos del presidente Wilson, la revista España de Luis Araquistán, y además porque había no solamente las noticias de la Revolución Rusa, sino de huelgas en España y en Argentina y Chile, de una u otra manera habían sido seguidas por él. Él escribió un grupo de artículos periodísticos en el diario El Tiempo comentando estos acontecimientos, ¿no? Y ese mismo diario El Tiempo fue clausurado por el gobierno justamente por apoyar la huelga general de Lima en enero de 1919. En 1919, cuando se dieron las huelgas de los obreros para conseguir la jornada laboral de 8 horas, Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui bordeaban apenas los 25 años de edad. A pesar de su juventud, ambos apoyaron la causa trabajadora. Víctor Raúl como dirigente estudiantil y José Carlos como periodista en el diario La Razón. Años más tarde, estos mismos personajes forjarían 2 de las doctrinas más importantes de nuestro país, el aprismo y el socialismo. Para estos movimientos, la reivindicación de los trabajadores manuales siempre fue una prioridad. Haya de la Torre y Mariátegui eran jóvenes que empezaban a tener mucho protagonismo en ese momento. Haya de la Torre había venido del Cusco,
donde había sido secretario del prefecto y había visto desde el lado digamos, de la prefectura, que es el lugar que dirige la represión, había visto la protesta obrera, ¿no? Entonces yo particularmente pienso que eso lo hizo tomar partido, ¿no? Él dijo, o estoy de este lado o estoy del lado de los obreros. El joven Víctor Ulaya de la Torre, que recién se involucraba en la política, no era todavía el fundador del APRA que todos conocemos, era solo un estudiante interesado en los problemas sociales. La situación seguía tensa. Las Fuerzas Armadas rodeaban el Parque Neptuno y no dejaban sesionar a los dirigentes del comité de huelga. Por la tarde del 15 de enero se logró un acuerdo entre el gobierno y los obreros. El ministro de Fomento, Manuel Aurelio Vinelli, expuso al presidente la necesidad de expedir un decreto para que fuese otorgada la jornada de 8 horas. Vinelli insistió en que el movimiento obrero no tenía matiz político. El ministro de Gobierno no opinaba lo mismo. Finalmente, Pardo apoyó a Vinelli y suscribió el histórico decreto. A las 6 de la tarde del tercer día de la huelga general, el ministro Vinelli, desde las gradas del Ministerio de Fomento, que funcionaba en el actual Museo de Arte, leyó el decreto de gobierno que concedía la jornada de las 8 horas. Pardo percibe que hay muchos empresarios que están de acuerdo con las 8 horas porque realmente no les perjudica gran cosa, ¿no? Para empezar, casi todos los dueños de panaderías están a favor de las 8 horas y algunos industriales de curtiembres y de textiles. No todos, es verdad, porque bueno, no han analizado bien la situación, no están convencidos que les va a ser, digamos, no muy perjudicial o en todo caso también favorable. O va a mantener el status quo en el sentido de que su ganancia no se va a ver perjudicada. El decreto firmado por el presidente Pardo estableció las 8 horas de trabajo en los talleres y establecimientos estatales, mientras que en los locales particulares dichas horas de labor serían determinadas de acuerdo mutuo entre los industriales o administradores y los trabajadores. Así fue como el paro general fue levantado. Los obreros consideraron haber alcanzado una gran conquista, porque la jornada de las 8 horas había sido reconocida sin derramamiento de sangre. Lo interesante de la huelga de las 8 horas fue su carácter autogobernado, es una cosa en la cual los dirigentes saben lo que quieren, tienen ideas claras, la organización es sólida, disciplinada y se trabajó con cierta capacidad de expresión, de diálogo. Julio Portocarrero, líder de los obreros, recordó aquellos momentos en sus memorias. Había que levantar el paro, puesto que ya el decreto estaba dado. La totalidad de la gente estuvo de acuerdo con esto cuando se puso a votación. Desde ese momento empezó un nuevo estado de ánimo en la gente. Había que esperar que salieran los tranvías, para de esta manera ir por todas las líneas pregonando el levantamiento del paro. Son estos elementos los que hacen que al final Pardo tome la decisión a favor de las 8 horas y sobre todo muy influido por su ministro, ¿no? Que es este señor Vinelli, que está formando ya desde años parte de esta avanzada de la clase ilustrada, ¿no? El 16 de enero volvió la normalidad a la ciudad y al país. Ese mismo día se reunieron los personeros de varias fábricas de tejidos de lana y algodón, como Vitarte, Inca, Victoria y Santa Catalina, bajo la presidencia del delegado universitario Víctor Raúl Haya de la Torre.
Los personeros acordaron la formación de la Federación de Trabajadores de Tejidos del Perú. La idea era convertir esta asociación en un verdadero centro de unificación proletaria. Poco tiempo después, se formó la Universidad Popular González Prada como una manera de acercar a los intelectuales y los trabajadores. Se buscaba que esta universidad fuese un factor de desarrollo de instrucción cultural en el seno de la clase trabajadora. Pero sin embargo, la existencia de esta ley y este logro de todas maneras sirvió durante varias décadas como una guía para la acción de la clase obrera peruana. La conquista de la jornada laboral de 8 horas constituyó un importante hito dentro de la historia social peruana. El decreto, firmado por el presidente José Pardo, no significó la mejora total e inmediata de la situación de los obreros peruanos, pero sin duda fue un gran paso para obtener condiciones de trabajo más justas. En los años posteriores, otras movilizaciones complementarían las reivindicaciones obreras. En 1920, una famosa huelga de Lima y Callao por las subsistencias, el famoso paro de las subsistencias, que es un paro en el cual participó José Carlos Mariátegui como periodista. En este segundo hecho social hay un movimiento popular junto con los sindicatos, una cosa casi de frente amplio de sindicatos, madres de familia, trabajadores de mercados, transportistas. El 1 de mayo es también una ocasión para recordar que somos un país que desde tiempos prehispánicos se ha ido construyendo gracias al trabajo colectivo de mujeres y hombres. Trabajo capaz de irrigar zonas desérticas y convertirlas en áreas cultivables y de edificar maravillas de la arquitectura como Sacsayhuamán y Machu Picchu. Mucha agua ha corrido bajo el puente desde que se estableció la jornada laboral de las 8 horas. Ojalá que todos los trabajadores del Perú y del mundo puedan cada vez más acceder a condiciones de trabajo justas, a buena seguridad social, a jubilaciones dignas. Que este programa sirva de homenaje para todos, para los campesinos que labran la tierra, para los maestros, para los médicos, para los obreros, para los panaderos, en fin, para todas las personas que trabajamos cada día con amor para hacer del mundo un lugar mejor. Nos vemos en la próxima.